Bien, nuestra peregrinación está pasando el Ecuador, la mitad del camino. Creo que la primera etapa, sobre todo con la excepción de Ávila, ¿verdad?, que fue un día aquí en España, la primera etapa ha sido en Italia y ha estado marcada por dos grandes personajes, San Francisco de Asís y San Pedro, con lo que representa San Pedro, es decir, el Papa, la figura del Papa. Para nosotros, franciscanos de María, franciscanos, así es como nos llamamos, ¿verdad?, pues la figura de San Francisco, como ya dije en aquellas dos meditaciones que hicimos en Asís, es un referente obligado importantísimo. Y para nosotros, franciscanos de María, pienso que simplemente porque somos católicos, ¿verdad?, pero además es que es algo importantísimo para nosotros, la fidelidad al Papa, como os decía en San Pedro, esos tres aspectos que debemos de tener: cariño, respeto y después obediencia, es algo también esencial. Una fidelidad, como os dije en San Pedro, que no es partidista, o sea, nosotros que estamos con el Papa. Estábamos con el anterior, estamos con este, estamos con el siguiente. Estamos con el Papa porque creemos en la palabra de Dios que dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, creemos en la asistencia permanente del Espíritu Santo a su iglesia. Pero también sabemos que el Santo Padre, como cualquiera de nosotros, es un ser humano. Por lo tanto, no es que, como os decía en San Pedro, en la Basílica, no es que nosotros pretendemos ser servidos por ángeles. Somos hombres, somos seres humanos, tenemos nuestros límites de todo tipo, culturales, intelectuales, también de defectos, pero esto no hace que rechacemos a la persona, sino que es el Papa, le queremos, le respetamos, le obedecemos, como hicimos con el anterior y como haremos, si Dios quiere, con el siguiente. Las enseñanzas, os dije, se ven siempre en continuidad con la palabra de Dios, lo primero, y después con las enseñanzas de los papas anteriores. Creo que esta lección, que os la repetí muchas veces allí en San Pedro, esta lección es una de las grandes lecciones de esta peregrinación, y no quisiera que la olvidarais. Pero ahora tenemos que avanzar, nos quedan todavía unos cuantos días. Esta segunda etapa de la peregrinación que comenzamos hoy va a estar marcada sobre todo por la figura de la Santísima Virgen. También nos fijaremos en la figura de otro apóstol, Santiago, cuando estemos en la ciudad donde está enterrado su cuerpo, sus restos. Bueno, pero sobre todo va a estar marcada, repito, por la figura de la Santísima Virgen. Nos esperan 3 grandes santuarios marianos muy importantes, y meditaremos sobre elementos distintos de lo que la Virgen tiene que decirnos a nosotros, franciscanos de María. Lo haremos en su momento. Pero sí, ahora creo que hay que decir algo sobre la Virgen. Digo, no voy a adelantar lo que después diré, evidentemente, pero creo que hay que decir algo ya desde el principio. ¿Qué es lo que, de tantas cosas como aprenderemos y aprendemos de María, qué es lo que yo quiero aprender de la Virgen? En primer lugar, lo más importante, que me enseñe a amar a Jesús. Os decía, al Papa hay que amarle, respetarle, obedecerle. Es importante también el respeto, porque si uno quiere a alguien, a veces en España decimos que hay amores que dan asco, ¿no? Porque hay gente que pierde el respeto. Cuando hay tanto cariño, a veces se pierde el respeto. Ahora hay que amarle, respetarle, obedecerle. La Virgen es la que ama, por supuesto, respeta y obedece, pero ante todo es la mamá la que ama. Lo primero que tenemos que aprender de la Virgen María es amar a Jesús. Pero es un tipo de amor especial, es un tipo de amor único. ¿Tú quieres a Jesús? ¿Cómo le quieres? ¿Le quieres como un discípulo, verdad? Bueno, le quieres como alguien que le está agradecido, sí. Pero tienes que quererle con un amor de madre. Es un tipo de amor diferente. Es decir, tienes que tener en cuenta que Jesús
te necesita. Esta perspectiva es nuestra perspectiva. No digo que sea solo nuestra, porque esos exclusivismos siempre me producen un poquito de rechazo, ¿verdad? Pero es nuestra perspectiva. Es decir, para la Virgen, Jesús era su Dios, su Señor, pero siempre fue su bebé, su niño. Las mamás que sois mayores, que tenéis hijos ya mayores, a pesar de eso seguís diciendo mi niño, el niño, ¿no? O la niña, ¿verdad? Y dice, pero por Dios, si ya tienen nietos, sí, pero siempre será tu niño, siempre, o siempre será tu niña. Para la Virgen, Jesús es su hijo, aquel al que ella tiene que cuidar, aquel al que ella tiene que atender, aquel al que ella tiene que proteger. Y esa tiene que ser nuestra perspectiva. Jesús es nuestro Dios, al que, repito, respetamos y obedecemos, pero en primer lugar es aquel al cual nosotros queremos. En Ávila, recordad, ya dijimos, Jesús, yo confío en ti. Ahora tenemos que decir, Jesús, yo te quiero, pero te quiero con ese amor. Intentémoslo por lo menos. Jesús depende de ti. Porque, repito, es otra perspectiva, o sea, tú sientes, y es verdad, que tú dependes de Jesús, y es verdad, pero ¿y si fuera junto a esa verdad, otra parte de la verdad? Jesús depende de ti, Jesús te necesita. Esta es una perspectiva típica de los franciscanos de María, que va a impregnarlo todo. ¿Por qué rezar? ¿Por qué venir a misa? ¿Por qué dar una limosna? Porque Jesús me necesita. Es mi hijo. Es mi hijo. ¿Qué harías por tu hijo? No es solamente un amigo, no es ni siquiera solo el Señor, es mi hijo. Es mi hijo. Me necesita. Me necesita en el sagrario, que venga a hacerle compañía. Me necesita en los pobres. Me necesita en el que no tiene todavía una formación religiosa y se está equivocando y haciéndose daño en la vida. Es mi hijo. Jesús es mi hijo. Eso lo dice la Virgen, evidentemente, pero eso es lo que nosotros tenemos que aprender de la Santísima Virgen. Lo primero, no digo lo único, ¿verdad? Lo primero. Y esto tiene que marcar completamente, caracterizar nuestra relación con Jesús. No es alguien a quien quiero de la manera que sea, es mi hijo, es mi hijo. ¿No te quitarías el pan de la boca para dárselo a tu hijo? ¿No te quedarías sin dormir por la noche si tu niño estuviera con fiebre? ¿No te importaría hacer el sacrificio que fuera para ayudar a tu niño que está, quién sabe en qué apuro, en qué momento de dificultad? Es tu hijo. Repito, hay que cambiar la perspectiva. No es una perspectiva contraria, sino que complementa. Y es la perspectiva que tuvo siempre la Virgen. Y es lo primero que nosotros, franciscanos de María, tenemos que aprender de ella. Ayúdame a amar a Jesús como tú le quisiste. Ayúdame a amar a Jesús como si fuera mi hijo. No lo es hijo de María, nadie más que ella, ¿verdad? Sí, pero nosotros tenemos la misión de ser parte, por lo menos, del cuerpo místico de María. Es decir, los que hacen María presente aquí en la tierra. Y Jesús está diciendo, mi mamá está en el cielo y yo estoy aquí. Necesito a mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? Y tenemos que decirle, aquí estoy yo. Aquí estoy yo que soy tu madre. Aquí estoy yo. Para acompañarte en el sagrario, para ayudarte en los que sufren, para defenderte cuando te persiguen. Aquí estoy yo. Pidámosle esto a María y que esta perspectiva marque el resto de la peregrinación. Vamos a aprender de la Virgen a tratar a Jesús. Vamos a aprender de la Virgen a amar a Jesús con un corazón de madre. De pie, por favor.